El cine, las series, son una ventana para conocer gente que es tan particular, tan distinta de nosotros en sus costumbres, en las creencias, en la manera y al mismo tiempo tan similares. Y que son un reflejo de nosotros y vemos que las cuestiones centrales de la humanidad y que la gente desea es básicamente lo mismo. Daniel Dreyfus, bienvenido a 35 milímetros, un espacio de cine y series. ¿Cómo estás? Súper bien, contento de estar aquí. ¿Cómo te trata Colombia? Primera vez acá. Primera vez en Colombia, estoy muy contento de estar aquí, muy entusiasmado. Eh, yo crecí, no al lado porque Sudamérica es grande, pero crecí en Brasil. Creo que estar aquí me permite comprender que tenemos mucho en común, ¿no? Me siento a veces en casa en Colombia porque creo que somos muy cercanos. Esta también es mi primera vez hablando con una persona que ha participado en un proyecto que se ha llevado un Oscar. Me siento muy honrada. Daniel participó en Sin Novedad en el Frente, que fue una película que se llevó en el 2023 el Oscar a Mejor Película Extranjera, pero además también ha trabajado en otros proyectos que te comentaba. Ayer me vi una de sus películas, que es Sergio, está en Netflix, también trabajó en No. Y bueno, es un gusto tenerte acá. Yo quiero empezar por algo como la hoja de vida, por así decirlo. ¿Cómo llega alguien, pero en este caso tú, a ser productor y además productor de una película que gana el Oscar y que es nominada a los Oscars? Cuéntame esa historia, ¿De ¿cómo dónde fue? vine, Sí, 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 básicamente? esa es. Tal cual Sergio, al principio dice, me estás pidiendo que me cuente toda mi vida. Sí. Em, no, mira, yo crecí en Brasil, nací en Escocia en realidad, pero llegué a Brasil con 1 año y medio. Mi padre es de Uruguay, mi madre es de Brasil, de Río, y crecí en Brasil, o sea, soy de Brasil. Em, Siempre me encantó, me fascinó cine. Mi madre me llevaba a ver películas, pero películas así, de verdad, ¿no? En cine, cuando yo tenía 7, 8, 9 años, películas mucho más complejas de lo que yo podía en este momento comprender, pero me encantaba. Eh, y creo que no pensaba que cine fuera un trabajo para mí. Yo vivía en Brasil, nada de mi familia es del universo de cine o de artes, mi padre es un cientista político conocido en Brasil, mi madre también del universo de educación. Cine para mí era, o sea, yo me acuerdo que vi los Oscars en la televisión y era como otro planeta, era un mundo que me encantaba, que llegaba a mi casa por la pantalla, pero no era un mundo que yo tenía acceso. Em, entonces yo no estudié cine, yo estudié comunicación, publicidad, nunca he trabajado un día de mi vida en publicidad, pero siempre quise trabajar en el universo de cine, pero yo pensé que iba a trabajar con marketing. Y efectivamente empecé por estrategia, por marketing, por esta parte, hasta que en un determinado momento me di cuenta, yo no trabajo en cine, yo trabajo en la industria desde un punto de vista muy alejado, como si el cine fuera un producto solo. Y me había olvidado la razón por la cual yo efectivamente quería trabajar en cine, que era contar historias. Y a partir de ahí pensé, la manera que puedo contar historias, creo, es si soy productor. Puedo pensar historias, concebir historias, crear historias, leer un libro, un artículo, conocer a una persona, tratar de historia de un país, de movimientos sociales, de entretenimiento y educación, y todos los temas que me gustan, ¿no? De sociedad, de nosotros, de la condición humana, de cuestiones que son tan universales y particulares al mismo tiempo. Y por ahí empecé mi trabajo y entender un poco también qué historias yo quería contar, qué voz como productor tengo, ¿no? ¿Cuál va a ser mi mirada a cine que puedo contribuir? Y la primera película que hice fue No. ¿Esa fue tu primera película? Sí. ¿Y cómo fue entrar al mundo de producción con una película tan importante, además protagonizada por Gael García, que es uno de los primeros papeles así muy reconocidos e importantes de este actor? Eh,
Pero ¿cómo llegas a no? Porque es que tú me dices, y la primera que hice fue no, pero ¿cómo fue llegar a esa producción? Claro que, mira, yo creo que uno tiene que estar preparado. La preparación son años de dedicación, de estudio, de absorber información, conocimiento, interés de uno. Em, entonces, cuando vino la oportunidad, yo creo que estaba en su momento más o menos preparado. Hoy, obviamente, miro atrás, me doy cuenta de lo cuánto no sabía, porque además tenía, yo qué sé, yo era muy joven, éramos todos jóvenes en No. Creo que eso es una de las cosas interesantes, es que una película que tiene que vibra, porque es también hecha por gente así como muy jóvenes, ¿no? Todos. Creo que, no sé, tenemos solo 30 o algo así, o quizás menos. No sé, creo que fue la película que entendí que era bastante, representaba lo que yo quería contar. Era una mirada particular y única y bastante distinta y inesperada para un movimiento político, social, que tiene mucho que ver con la historia de familia, de mi casa, del trabajo de mi padre. Eh, y al mismo tiempo era divertida y al mismo tiempo tenía eso de que yo crecí en Brasil, también bajo una dictadura, pero no es exactamente Brasil, pero entiendo la cuestión. Y lo que sí yo siempre quise hacer con esta película fue para mí el hecho es que yo tenía claro que iba a ser una película chilena, intrínsecamente chilena, de un momento súper importante, quizás de los más importantes, sino el más importante de la historia moderna de Chile, que el final de la dictadura, ¿no? El 88. Pero tenía que encontrar la universalidad del tema. O Claro. sea, cómo hacer una película de Chile, para Chile, pero al mismo tiempo que hable con todo el mundo, que tenga un diálogo con el mundo, que la gente, yo qué sé, en sitios que no, ni saben dónde queda Chile en el mapa, digan, yo me veo reflejado en la lucha de esta gente por tener una voz, Claro. por tener, por buscar decidir su propio destino, ¿no? Y cada persona va a tener, cuando decían el no, no más hambre, no más violencia, no más desaparecidos, cada persona va a completar esta línea con su visión, lo que sea la cuestión que afecta a uno, pero todos tenemos la ilusión de que queremos no más algo, ¿no? Injusticia, lo que sea, desigualdad, no más guerras, lo que sea, pero cada uno va a transportar a sus intereses, su realidad. Entonces, ¿cómo encontrar la universalidad en una cosa tan particular? Era un interés que era mi interés como narrativo, y también se hizo un poco la marca de mi trabajo, o sea, historias que son muy particulares, pero que tienen una resonancia universal. Y encontrar la universalidad de los temas es una cosa que a mí me encanta. Ahorita voy a adentrar en muchas de las cosas que dijiste, pero antes de seguir a la lección de historias que tienes y también a las otras producciones a las que has trabajado, el mundo del cine es muy, muy grande, es muy amplio. Lo que tú decías, la gente que no trabaja, me incluyo también, porque pues digamos que no está en el mundo del cine, pues lo ve muy lejano, pero detrás del cine hay un montón de cosas. Yo quiero saber, digamos, No, que salió en el 2013, 12, si no estoy mal, eh, a hoy pues ya tienes mucha más experiencia en el mundo de la producción, de ser productor. Para ti, ¿cuáles son esas labores que sí o sí hace el productor? ¿Qué rol cumple o debería cumplir? ¿O cumples tú específicamente en tu caso personal en el momento de hacer una película? Mira, yo creo que hay muchos tipos de productores, muchos estilos de productores, ¿no? La gente siempre es un chiste en Hollywood, que es que, ¿qué exactamente hace un productor, Sí. no? Y yo podría hablar 2 horas del trabajo de un productor, pero puedo decir específicamente del trabajo de este productor. Sí, eso es. Y yo creo, y eso es mi mirada, mi visión personal, yo creo que yo entiendo mi trabajo como una voz creativa. Yo no pienso en mi trabajo, mi contribución no es encontrar plata,
no es dinero, no es pedir ayudas a gobiernos. Esto sí es una necesidad, porque sin la plata no puedo contar mis historias, pero yo soy un contador de historias. Yo pienso, cuando la gente me pregunta muchas veces, ¿pero tú eres productor o haces cine? No entiendo esa distinción. Si pienso el trabajo del productor como pienso mi trabajo de productor. Yo soy productor porque hago cine y hago cine porque soy productor. Los proyectos, ni todos, pero muchos de mis proyectos empezaron conmigo, con una visión que yo tenía de un libro, de un guión que me llegó y yo tengo una mirada, una versión de esta historia que me interesa. Menos violencia, menos acción, personaje. El protagónico no es el protagónico, el de reparto es el protagónico de esta historia. No, la historia empieza solo de la mitad al final. Entonces yo soy muy cercano al material, a la palabra escrita, a la historia que se va a contar. Entonces muchas veces cuando empiezo un proyecto, yo sé básicamente qué película veo yo al final. Entonces voy intentando, obviamente, alinear los elementos que me lleven a ese camino, como un mapa de un tesoro que tiene ahí una línea. Intento llegar siempre al más cercano que pueda del mi norte, ¿no? Obviamente, una vez que venga un director o directora, esto todo se va a ver por los ojos de esta persona y la voz de esa persona, porque al final de cuentas, si no fuera para tener la voz de un director, la mirada de un director, todo lo que hace la sensibilidad de una persona, de un director, ¿por qué tener un director? Entonces, claro, obvio que una vez que venga el director, es visto por la mirada de esa persona, pero yo ya pensé qué película quería incluso antes de buscar el director. ¿Por qué voy a buscar el director A, B, C o Z si no sé por si cada uno de estos o de estas me va a regalar o presentar una película completamente distinta? Entonces, conocer la sensibilidad de cada persona, el trabajo de cada persona, qué están haciendo en cada país, en cada cultura, en cada sitio del mundo de cultura, de cine, en consumir cine, consumir series, consumir las historias, es parte de mi trabajo de productor para saber incluso qué está haciendo la gente. Y cuando tengo una historia, ¿para quién sería este proyecto? ¿Quién sería el director ideal? Y hago una lista que obviamente tiene que tener muchos, porque conseguir los directores es difícil. Y además son cosas muy personales. Hay directores que me dicen, Daniel, me encanta esta historia, quiero verla, pero no soy la voz que debe contarla. Y esto es súper importante, porque una persona va a vivir años con un proyecto. Y es una cosa muy personal. Quiero que aterricemos también eso a Sin Novedad en el Frente, que nuevamente digo, ganó el Oscar a Mejor Película extranjera en el 2023. Hablemos cómo fue el proceso de Sin Novedad en el Frente, porque en el BAM, que fue donde nos conocimos, tú contaste que este fue un proyecto que te llevó años, porque la gente no creía en el proyecto. Sí. Y ahora resulta que el proyecto sí, o sea, diríamos acá, el que sabe, sabe, pero ¿cómo es el proyecto? ¿Cómo te enteras? Todo lo que me dijiste ahorita, llevémoslo como a la materia, lo que pasó con Sin Novedad en el Frente. Yo recibí un guión, pero hace muchos años, 10 años, yo algo así. Y era un guión ya del libro, obviamente, del clásico, pero era otra sensibilidad de proyecto. Era quizás más acción, otro tono de historia, de otra sensibilidad de historia, y yo pensé, tiene mucha calidad, pero hay una versión de esta historia que es mi versión de esta historia. O sea, pensarla como si es una película más de sensibilidad, más interior, más contemplativa, es una película más de explosión, más de acción, más inmersiva, de poner a la gente en la guerra, o más de mood, de sensación, de ambiente. Es una película en que va a ser visceral, o es una película que las cosas van a ser no visuales. O sea, todo eso es pensar un poco. Es una película de 2 millones, de 12 o de 25 o 125, ¿no? Como Marvel. ¿Qué proyecto es para mí? Entonces lo dejé, no, en ese momento yo
yo ya tenía la visión básicamente de lo que hicimos al final. Claro, cambió un poco a lo largo de los años, pero yo ya sabía, desde el punto de vista por lo menos de sensibilidad, qué historia quería contar y cómo quería contarla. Y cómo hacer esta historia tener una resonancia con las audiencias en el mundo de hoy. Porque yo nunca, a mí me encantan proyectos de época, pero solo si encuentro un link, una conexión, un eco entre los eventos de entonces, que puede ser años 80 o Primera Guerra o 1500, y el mundo en que vivimos hoy. El mundo de hoy, la sociedad que tenemos con nuestros problemas, y que sea un reflejo de las cuestiones que estamos discutiendo todavía, que es la parte triste, ¿no? Entonces, a partir de ahí, en este momento querían hacer quizás algo un poco distinto. Entonces, yo fui a hacer otras cosas, y justo antes de hacer Sergio, ahí por 2017, por ahí, yo pensé, ¿qué quiero hacer después de Sergio? Y pensé, ¿qué pasó con este proyecto que a mí me gustaba tanto? E incluso ya había cambiado, yo ya tenía más proyectos, más experiencia, el mundo había cambiado un poco, pero Hollywood todavía no quería hacer ese proyecto. Es muy triste, es de época, todos los chicos que vamos a conocer se muere la historia, spoiler. Ya se hizo, Daniel, nadie quiere ver esta película, no tiene audiencia, no hay público, la única persona interesada en este proyecto eres tú. No. Pero esto fue muy duro porque en mi cabeza, por lo menos, yo tenía tan claro por qué la película era actual, por qué la historia es actual, por qué los jóvenes que son usados por su gobierno, por gente que en teoría debería protegerlos, es actual. Sea porque no tiene educación, sea porque la gente vota de acuerdo con los intereses financieros y no con los intereses de la gente, porque no tiene agua limpia, sea porque en los Estados Unidos el lobby de armas no protege a los niños porque no puede pasar ninguna regulación contra la famosa segunda enmienda de la Constitución, o sea, esas cosas que ya sabemos, pero siempre había una relación clara. Lo que sí no sabía es que cuando saliera la peli íbamos a tener otra guerra en Europa. Eso realmente no podía, desafortunadamente, la hizo más actual. Pero el tema de la juventud que es usada por la gente empoderada o endinerada, esto ya estaba presente. Entonces yo por 18, 19 dije, bueno, tenemos la oportunidad de hacerla todavía más visceral, más de personaje. El personaje se sobrepondo a la acción, ¿no? Primero personaje no era una película de acción hollywoodiana y tampoco era una película de héroe. O sea, una película en que el chico va a la guerra, triunfa, mata 1000 con sus manos, se termina triunfante sobre un cerro con un viento así, una orquesta y la música. Esto es la jornada de un héroe, pero aquí es una película antibélica, es una película para mostrar el horror y el terror que es la guerra. Claro. Entonces, la guerra, desafortunadamente, en este proceso logra vencer, ¿no? Perdimos todos los que conocimos, la gente protegida por los trenes y los palacios y los congresos sigue igual, y los jóvenes que conocimos se quedan todos ahí en el frente sin vida, sacrificados y básicamente reciclables, como es el principio de la película, que el uniforme, los nombres cambian, pero es una persona, son realmente reciclables, sería la palabra, creo. Entonces, cuando llegamos por 19, 20, me di cuenta que Hollywood no iba a ser la película, que no fuera una película de acción y una película a mi manera, digamos. Entonces dije, mira, yo creo que la manera de hacer eso hoy, genial que el mundo se achicó un poco y que ahora los subtítulos no son un monstruo tan grande y que la gente sí consume
película de todo el mundo y que especialmente en los Estados Unidos la gente ahora ve más películas y también esto con la pandemia se intensificó, ¿no? Porque Parasita y Casa de Papel y tantas otras, Juego Calamar, no sé cómo se llamó aquí, tantas series de países giraron todo el mundo y Claro. fueron exitazos, ¿no? Eh, y Narcos también, y muchas series. Entonces yo pensé, bueno, si lo hacemos en alemán y lo hacemos en original y lo hacemos bien, esta película va a regresar aquí. Y otra cosa que no mencioné, pero es importante, es que la autenticidad siempre fue el norte de mi trabajo. Mi carrera siempre está orientada por una voz auténtica al mundo particular. Claro que cada mundo tiene su autenticidad, pero siempre fue un poco lo que me interesa. Y el idioma era yo nunca terminé de arreglar conmigo mismo por qué esta gente iba a hablar en inglés si la hiciera en Hollywood. Sí, sí. Entonces, cuando tuvimos la oportunidad de hacerla en alemán, el original, porque los presupuestos europeos, así como ahora los presupuestos de Latinoamérica van subiendo y se puede hacer cosas más ambiciosas, por ejemplo, un Cien años de soledad, de la manera que se están haciendo, ¿no? O un Cena en Brasil que viene ahora, otras series que hicimos o películas que hicimos en Latinoamérica con mucho más cuerpo de producción. Yo pensé, vamos a lograrlo y vamos a hacerlo mucho mejor si lo hacemos en lo original. Y esa es un poco la historia de Sin Novedad en el Frente. Otra de las, bueno, antes de eso quiero decirte que creo que lo maravilloso de las historias es eso, ¿no? Como que se puede contar una misma historia de tantas formas y de tantas versiones auténticas que es impresionante. Eh, Mi otra pregunta sobre el trabajo de productor es muy específica, la gente no cree, pero el productor tiene mucho que ver en la elección de actores, así como en la elección de los personajes. Claro, hay alguien que se encarga del casting, demás, pero el productor siempre va a estar detrás. Y aquí quiero que hablemos de Sergio porque justo en la charla del BAM mencionamos a Ana de Armas y este fue, si no uno de sus papeles más importantes del principio. Y tú decías que alguna vez te preguntaron, ¿y Ana de dónde salió? Y tú, de acá, porque fue, o sea, fue una actriz que tú presentaste, era una opción que tú tenías, y eso pasa con varios actores, ¿no? Que un productor dice, yo veo aquí potencial, mucho talento, lo llevas a una producción, y ahora Ana de Armas es una actriz que hemos visto ya en muchas producciones, una muy buena actriz. ¿Cómo es este trabajo de encontrar talentos, de ese ojo para decir, esta persona creo que sería muy buena en esto, y después verlos triunfar y decir, yo estuve ahí cuando eso empezó? Mira, yo creo otra vez, hay productores financieros y gente que es exitosísima en conseguir plata. Yo creo que lo que yo tengo para añadir, lo que puedo contribuir, es mi mirada creativa. Eh, es lo que creo que tengo, son esos ojos que me permiten ver historias, pensar historias, concebir proyectos, desarrollar proyectos. Y parte de eso es quién son los actores. Siempre yo parto de personajes, de la complejidad de personajes, de las matices, de las sutilezas de la psicología de los personajes. Eh, pero obviamente, si todo mi esfuerzo está ahí en caracterizar estos personajes en todas sus complejidades, ¿quién, quién va, de, quién va a ser esos actores, o sea, esos personajes, o sea, los actores, es crucial, porque si los actores no están bien pensados, aunque sea maravilloso el proyecto, no va a funcionar. Toda vez que hay un miscast, la gente lo siente y no funciona. No funciona poner una persona súper famosa, pero que es equivocada para el papel, eh, porque es la manera de venderla, y esto sucede. Y tengo esta presión también Claro. de poner gente que tiene, entre comillas y muchas comillas, por favor, valor de mercado. Eh, en el caso de Ana, yo tuve el privilegio en su momento de que Netflix me permitió, yo pregunté, ¿vamos por el camino de autenticidad? En el personaje de Carolina, o sea, Carolina es de Argentina, y pregunté,
¿Vamos por el camino de un hispanohablante, una hispanohablante, o vamos por, que puede ser, yo qué sé, no tiene que ser específicamente de Argentina, pero puede ser de Colombia, de Brasil, o de España, o de Cuba, o vamos por un nombre más conocido, que sea americana, australiana, inglesa. Y en ese momento, crédito del estudio, que me dijeron, no, vamos por el camino auténtico. Ahora la pregunta es quién. Y yo me acordé de una actriz que había visto, que conocí el trabajo en Madrid, que todavía no era conocida en los Estados Unidos, incluso había hecho algo más de género. Creo que había hecho una película o más de una en los Estados Unidos, pero más en universo género. No había nada literal que yo pueda decir, esta película dramática, en esta película tiene un papel muy parecido, equivalente, o tiene emociones similares. Pero es eso, es mirar a una persona, a una actriz, en este caso, a un talento extraordinario que es Ana, porque es una estrella, es una gran actriz, es súper versátil, es además una gran persona. Me encantó trabajar con ella, espero repetirlo pronto. Y pensar, esta chica es una estrella. En su momento era una chica, pero esa chica es una estrella, no sé exactamente quién es y dónde vino. Entonces, cuando la presenté, obviamente yo tenía otras opciones, incluso es necesario desde el punto de vista del estudio tener otras, porque la persona puede no estar disponible, puede decir que no le interesa el papel. Hay miles de razones por las cuales un actor no hace o hace un papel. Pero yo dije, mira, para mí es Ana, y en segundo lugar es tan lejos que no merece la pena, hablemos de Ana. Pero en ese momento la gente no sabía quién era y me dijeron, pero ¿por qué? ¿Quién es? Primero, ¿quién es? Y segundo, ¿por qué? Y me hicieron justificarla, o sea, ¿por qué yo creía tanto en esta actriz que no era conocida hasta este momento? Y obviamente luego después explotó y es conocida mundialmente, merecidamente además. Pero es eso, yo creo que si la gente se olvida cómo llegó, la gente involucrada obviamente, se olvida cómo llegó Ana a la producción o a un estudio, me estarían quitando parte de mi valor de productor, que es reconocer algo, un talento, una historia, un guión, un actor, una actriz, cuando otros no lo ven. Porque reconocerlo después, que la gente es famosa, o que el guión tiene un premio, o que la película ganó 4 Óscares, es muy fácil. Pero cuando nadie lo conoce, cuando es una cosa más chica, sencilla, pequeña, al principio, atribuir valor a eso es mucho más difícil y arriesgado, claro, ¿no? Entonces, estoy muy contento que la encontré, estoy muy contento que vi la estrella que tiene, el brillo que tiene, y muy contento que el estudio me permitió tenerla en la peli. Creo que lo has dicho todo este tiempo, una de las virtudes más grandes de tuya como productor es encontrar historias, y encontrar historias de manera auténtica, encontrar la historia y decir, esta es mi visión y así la voy a representar. ¿Cómo escoger historias en este mundo que es tan mediático, que todo el tiempo están cambiando? O sea, por ejemplo, a mí me aterra TikTok. TikTok es una cosa en la que vemos cosas de 1 minuto y medio, por 2, y eso es lo que estamos consumiendo, y la gente consume eso. En mi medio, por ejemplo, ya nadie lee noticias, ya nadie lee noticias. El cine es diferente, pero ¿cómo pegarle a esa historia que uno diga, en este mundo donde nadie se detiene un segundo, esta historia la gente va a entrar a un cine o la va a mirar en Netflix 2 horas, 1 hora y media? ¿Cómo haces para escoger eso? Es difícil en este momento saber qué quiere el mercado y qué quiere la gente, pero yo creo que las buenas historias, las historias que son universales, son atemporales. Hay obviamente cosas que están, entre comillas, de moda. Por ejemplo, true crime, historias de crimen, y cada país va a tener sus historias de crimen que la gente no sabe, historias que nunca se contaron, o historias muy famosas, pero que todavía no sabemos el final, o exactamente qué pasó. Pero yo creo que las historias atemporales siempre funcionan. Y ahí regreso a la cuestión de temas universales, de historias que la gente pueda o conocer algo
que no sabían. Yo nunca supe que la dictadura de Pinochet se terminó por un voto democrático, o que la gente pudo votar y votó contra una dictadura. O sea, por ejemplo, es una historia que muy poca gente conocía, pero cuando la gente oía hablar de no, decía, ¿pero esto pasó? Y me encanta eso, de historias que son sorprendentes en el sentido de, no sabía que había pasado eso. Eso fue así. ¿Esa persona existió? No, no es posible. Sí, me meto en internet, sí, pasó eso. Me encanta descubrir cosas que no sabía, descubro cada rato. Y eso descubro en museos, caminando, una anécdota que alguien me cuenta, en un libro, en otra película. Y vamos por ahí. Yo creo que las buenas historias y las historias que son hechas con cuidado y salen bien, porque también uno puede poner todo su corazón en un proyecto y por razones que son diversas no sale tal cual la gente, la intención de la gente. Yo creo que todos van generalmente con buenas intenciones, pero cuando sale bien, ¿no? Cuando ese mix ahí de ingredientes tan sensibles sale bien, yo creo que las buenas películas siempre encuentran su público. Obviamente hay casos puntuales de películas que estrenaron justo antes de una cuestión climática, justo antes de una elección, justo antes de una crisis social, justo antes de COVID. Sergio, por ejemplo, que se estrenó en mayo de 2020. 2020. O sea, teníamos muchísimas cosas planeadas y estrenos en las Naciones Unidas y el estreno en Brasil, de donde viene Sergio. Y esto no se pudo hacer. Desafortunadamente es una película que quizás sí fue un poco impactada en su visibilidad por el momento. Claro. Pero yo espero que las películas encuentren más o menos su público, ni que sea porque la gente consume sin parar y la gente va a decir, mira, yo vi una película genial de un país que no sé dónde está, pero es buenísima. Y porque ahora también las novelas de Turquía son súper populares en Latinoamérica. Sí. Y ahora un intercambio ahí cultural que es súper rico y lindo, ¿no? Como debería ser. O sea, el cine, las series, son una ventana para conocer gente que es tan particular, tan distinta de nosotros en sus costumbres, en las creencias, en la manera y al mismo tiempo tan similares. Y que son un reflejo de nosotros y vemos que las cuestiones centrales de la humanidad y lo que la gente desea es básicamente lo mismo. Y conocer gente que cree distinto, que de los costumbres culturales, la gente que es que es distinta y tan cercana, para mí es lo más bonito que el cine me permite. Cuando voy a ver una película de un país que veo muy poco, siempre hay un país que es la primera película de este país que he visto en mi vida. Siempre me interesa un montón, me gusta la película o no, que es una ventana, es un privilegio tener una ventana a la vida, la cultura, los costumbres, la sensibilidad, el ritmo de lo que comen, cómo son las casas por adentro, cómo demuestran o no demuestran afecto. Todo eso se puede ver un poco por una peli. Claro. Y incluso yo creo que si la gente tiene curiosidad por el universo en que vivimos, por el mundo, por culturas distintas, el cine es una ventana y es un privilegio. Mi última pregunta está muy relacionada a esto que dices y ya es el cine en general. No, digamos, una persona que está dentro de la industria del cine, ¿cómo ve, digamos, la realidad del cine en este momento? Porque, por ejemplo, ahorita lo mencionamos por encima, pero Sin Novedad en el Frente es una película ganadora del Oscar, que Hollywood, por ejemplo, que si alguien le pregunta cine, lo más probable es que se le venga a la cabeza a Hollywood, dijo, no me interesa. Probablemente Hollywood busca un tipo de películas que sean más taquilleras o que sean más vendedoras o que tengan, no sé, incluso que hagan más plata. No sé, no conozco muy bien. ¿Tú crees que en algún momento, por esa misma necesidad y empeño de encontrar algo que venda y que venda en esta sociedad que estamos consumiendo y ese es el único interés, quiero que esta película venda, quiero que esta película sea taquillera,
vamos a perder de lado las buenas historias o está todo este otro lado del cine independiente también que creo que ha cogido mucha fuerza? ¿Cómo ves tú eso que lo vives a diario? Mira, yo creo que ahora estamos en un momento muy complejo, ¿no? La industria independiente americana específicamente, está en un momento muy difícil, porque tuvimos COVID y tuvimos año pasado las huelgas que fueron sí necesarias, obvio, pero fueron largas y el resultado de eso es que la industria independiente está en un momento muy complicado. Creo que la gente está pensando en historias que se pueden quizás garantizar que van a funcionar. Y si la gente va por lo que es conservador en este sentido, arriesga menos, hay muchas historias que no se van a contar. Hay historias de directores, novelas quizás que no se van a... porque no es hay el factor riesgo, ¿no? O sea, es más arriesgado contar una historia en que la ejecución va a determinar la vida del proyecto. O sea, esta historia, contada de manera excepcional, puede ir a los Oscars, pero de manera no excepcional. Se nos llega aquí al nivel AAA y es el estilo de película que vive de críticas, vive de premios en festivales, de reconocimiento de su calidad artística. Si nos llega a este nivel y es lo que hay que vender en esta película, entonces, ¿qué vamos a vender? Porque es mucho más fácil vender una película de acción, de terror, porque esas películas son más entre el concepto y lo que se realiza, depende mucho menos de cómo está ejecutada. De que sea brillante, muchas veces no hace falta. Tiene que funcionar en su género, pero pone más explosiones, pone más ruido, pone más efectos. Una película más sutil, un drama humano, una película de interiores, una película, otra vez, la ejecución determina la calidad y la vida de la película, es más arriesgada. Y esas películas, desafortunadamente, son las películas y las historias que yo quiero contar. Al mismo tiempo, creo que hay gente en los Estados Unidos que sí está harta de películas que son súper comerciales o películas que son solo de héroes o películas que son solo de efectos y están empezando a decir, mira, nosotros mismos decimos que no a All Quiet, así no me dan el frente, hace un par de años, pero hoy nos interesaría hacer algo así, caminar por un camino en que vamos a intentar algo un poco más nuevo y algo distinto de lo que hicimos hasta ahora. Entonces creo que sí, al mismo paso que hay una dificultad enorme y un conservadorismo por cautela, ¿no?, económica, hay también gente que está interesada en hacer cosas quizás más interesantes, más universales, que funcionen, no tienen que solo recuperar su inversión en los Estados Unidos, puede también funcionar en otros países. Y esto también permite el interés en proyectos en Latinoamérica, que historias que son latinoamericanas pero que pueden viajar, que la gente va a consumir historias de Latinoamérica en los Estados Unidos, en Europa, en Asia y entre los países de Latinoamérica, ¿no? Que las historias de Brasil, bueno, hay una cuestión de idioma, pero las historias de Brasil se pueden consumir porque son buenas, porque son interesantes, porque son innovadoras, porque están bien hechas, porque tiene gente, buenos actores, que tiene gente guapa, que sea, porque es una historia hoy muy similar a nuestra cultura o muy alejada a nuestra cultura, pero que pueden viajar, las de Colombia, Argentina, Argentina, Brasil, Brasil por otros lados, de México abajo, y que puede viajar también fuera de Latinoamérica. Entonces yo creo que estamos en un momento en que está duro, el mundo está complicado, tenemos ahí cuestiones económicas reales, hay países en Latinoamérica que en este momento tienen un histórico de cine y en este momento no pueden producir como hacían, por ejemplo Argentina. Brasil ahora está súper bien, pero hace 2 años, entre 2018 y 2022, estuvo un desastre desde el punto de vista de cultura porque no había incentivos y no había dinero y había otras prioridades, vamos a poner de manera más delicada. Y ahora no, tenemos un gobierno que sí cree en cultura y hace una inversión
sustancial, potente en cultura. Entonces yo creo, y en cine particularmente, entonces yo creo que tenemos ahí una dicotomía. Tenemos un momento económico duro y tenemos la comprensión de que tenemos que arriesgar porque hay tanto material, hay tantas cosas que están saliendo todas las semanas, que necesitamos algo original, con una mirada muy particular, con la voz de un director muy particular, o interesante, o raro, o algo que sea incluso distinto de lo que estamos acostumbrados. Y eso sí podría conseguir su lugar al sol, ¿no? Entonces espero que esta vertente, esta parte de la dicotomía ahora, que es, no, vamos por cosas más arriesgadas, más interesantes, y quizás por ahí llegamos a tener visibilidad, triunfe sobre el miedo de hacer cosas arriesgadas y que se queden siempre en lo mismo, en lo que ya está probado que funciona, con los mismos 20 directores, los mismos 25 actores y las mismas 3 o 4 historias en variaciones que nunca fallan, ¿no? O sea, con estas vamos a recuperar. Y espero que el mercado también es de la parte de nosotros como audiencia, que tenemos que responsabilidad. Claro, tenemos que tener el interés de mirar no solo lo que es más fácil consumir, porque estamos cansados, los días son largos, la vida es dura y a veces queremos llegar en casa y ver una cosa que no me haga pensar y es fácil. Entonces, pero también parte de nosotros descubrir una serie que en una plataforma no creía mucho, pero la gente le agrega valor y ahí es un exitazo. Y dicen, si eso funcionó, vamos a apostar en este director o guionista o este actor y otras cosas como esas, ¿no? Originales. Y son las historias, y así espero que sean las historias que yo tenga la oportunidad y el privilegio de contar y contribuir y asociarme y juntarme con otras voces súper creativas y gente interesante y talentosa de cualquier pasaporte y bandera, porque como yo digo, para mí personalmente las historias no tienen fronteras. Yo he producido en varios países, en varios idiomas. Yo no soy un productor que porque soy de Brasil, produjo en Brasil. Porque vivo en Los Ángeles, produjo en los Estados Unidos. Si las historias interesantes para mí están en Asia, en Sudamérica, en Colombia, en España, en Alemania, yo voy donde están las historias. Sí puedo. Si tengo la posibilidad, si tengo acceso, si quieren que esté, yo voy por donde están las historias. Y las historias me llevan. Pues qué lindo, Daniel. Creo que me resuena mucho lo que dices porque similar también por eso escogí estudiar periodismo, contar historias, diferentes visiones. Sí, como también entender eso, que nuestra realidad no es la única en muchas cosas. Fue un honor poder hablar contigo, entender más del cine, saber que hay detrás de alguien que trabajó en Sin Novedad en el Frente, que conoce a Ana de Armas. Y sí, ojalá como audiencia también empecemos a responsabilizarnos de lo que consumimos y de que nos abramos también otro tipo de historias que no sean solamente estadounidenses, no solamente de nuestro país, sino la cantidad de cultura, la cantidad de gente que hay por fuera que nos puede impactar realmente es gigante. Entonces, Daniel, mil gracias. Ya sabes que aquí a Colombia, cuando quieras, estás bienvenidísimo. Muchísimas gracias. Estoy súper entusiasmado. Voy a viajar por Colombia porque yo no podría venir a Colombia y no ir a conocer Colombia. Entonces voy a Medellín, voy a Cartagena, voy a Parque Tayrona. O sea, voy a pasear un poco y pensar, claro, locaciones para proyectos. Nuevas porque historias. Quiero regresar. Los proyectos también son una manera de regresar. Y tengo que agradecer a ti por el tiempo, a Colombia por la recepción tan calurosa y la gente que me permitió estar aquí, que es el BAM y Proimágenes, y espero estar de vuelta pronto, con aquí, películas quizás. Claro que sí, aquí te esperamos para volver a conversar, para ver tus nuevos proyectos. Y bueno, eso es todo por este episodio 35.